Como sabéis, la conferencia se titula Propiedad privada, derecho y bien. Os cuento un poquito lo que es Camiseta Española, que es el movimiento cívico que yo llevo. Nació en 2008, ha tenido momentos de más y menos actividad, pero realmente Camiseta Española nació en el año 2008 y nació con dos propósitos. La promoción del patriotismo como un valor imprescindible para la prosperidad de la nación, de cualquier nación, pero en nuestro caso pues de la nación española, y la defensa del derecho de propiedad privada, derecho sin el cual es imposible la libertad. Si no hay propiedad privada no hay libertad, eso es seguro. Ya por entonces, en 2008, ya detectamos pues lógicamente que este valor, el patriotismo y este derecho, la propiedad privada, pues estaban denostados, devaluados, decaídos, violentados. Si os acordáis, en 2008 ahora ha habido un pequeño rebrote con todo este follón de Cataluña, la revolución de los balcones, pero en aquella época, si tú decías que eras español, que eras patriota, sencillamente llevabas una bandera de España, ibas a la cárcel o al manicomio, casi seguro. ¿Y qué decir de la propiedad privada? Bueno, está absolutamente denostada, no hay nada más que ver el tema de los ocupas. Se te mete alguien en tu casa y no lo echas ni con agua caliente. No hay nada más que ver el mayor ataque que hay a la propiedad privada, que es el sistema impositivo expoliatorio que tenemos. Ese es el mayor ataque a la propiedad privada, y eso no lo hacen los chorizos o los ocupas, eso lo hacen nuestros gobernantes, ¿no? Y en concreto algunos impuestos que son sangrantes, como el de transmisiones patrimoniales y demás, que son un ataque a la propiedad privada, pero de una forma sin piedad. Y por eso se nos ocurrió que hay otros muchos valores y derechos tan importantes como estos, que pueden ser defendibles, pero nosotros creamos este movimiento para centrarnos en estos dos, y por eso estamos aquí. Voy a replicar unas palabras de Richard Pipes, voy a leerlo porque no lo sé de memoria, que desde luego para mí son muy significativas. Un derecho ha sido acertadamente definido como la capacidad de un hombre de influir sobre los actos de otro a partir no de su propia fuerza, sino de la opinión o de la fuerza de la sociedad. Bajo estas condiciones, la propiedad, donde quiera que le sea permitido aparecer, es protegida por el Estado como un derecho, pero ese mismo derecho de propiedad también protege al individuo del Estado. Junto con la ley, su consecuencia se convierte en el medio más eficaz para limitar el poder del Estado. En los lugares en los que el Estado reclama la propiedad de todos los recursos productivos, como sucede con las antiguas monarquías orientales, sigo leyendo literalmente el texto, los individuos o las familias no tienen forma de hacer valer su libertad porque económicamente dependen totalmente del poder soberano. Voy a repetir la parte que me parece fundamental porque voy a volver a leer. Bajo estas condiciones, la propiedad, donde quiera que le sea permitido aparecer, es protegida por el Estado, como un derecho. Pero ese mismo derecho de propiedad también protege al individuo del Estado. Y es verdad, es curioso, pero es así. Yo creo que hoy en día una de las múltiples acciones de este movimiento, como lo quiera llamar cada uno, el movimiento global, el globalismo que está atacando a nuestra sociedad, nos está debilitando, nos quiere debilitar por muchos medios, la ideología de género, etcétera, etcétera, y uno de los medios y de las herramientas importantes que tienen para debilitarnos es poco a poco irse apropiando de lo nuestro, de la propiedad privada. Y como bien dice Pipes, sin propiedad privada somos seres absolutamente vulnerables frente al Estado, que ya puede pastorearnos como quiera. Y de propiedad privada, pues es de lo que vamos a hablar aquí. Tenemos a 4 ponentes excepcionales. Vamos a hablar de la propiedad privada desde 4 puntos de vista: un punto de vista cristiano, un punto de vista histórico, un punto de vista económico y un punto de vista jurídico. Para ello tenemos a
sacerdote, al cura Ricardo de la Torre Cañizares, a la izquierda, Pedro Fernández Barbadillo a continuación, Gregorio Hernández Jiménez a continuación y Antonio Alonso Timón. Y ya vamos a empezar, va a empezar Ricardo de la Torre para hablarnos desde el enfoque cristiano. Os voy a hacer una pequeña reseña de la biografía o del currículum de Ricardo. Ricardo La Torre Cañizares es sacerdote, como todos podéis ver además, licenciado en estudios eclesiásticos, máster en comunicación, información social y religiosa, doctor en comunicación social y actualmente es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es autor de varios libros: La cultura de la vida, publicado en el año 2000, La educación que queremos para nuestros hijos, en 2004, La libertad religiosa y España, en 2011, y el más reciente, que acaba de salir del horno y que os lo recomiendo, que se llama El cobalto de la comunicación. Pues yo ya le paso la palabra a Ricardo para que comience con su exposición. Ya me he dado las instrucciones del tiempo más o menos que tenemos que ocupar, y no es mucho, más bien poco. No quiero dejar de decir, en primer lugar, agradecer a Nacho por esta invitación, por la organización de este acto, que me parece un gran acierto y que a mí me permite particularmente estar disfrutando este momento con todos ustedes, que además seguramente vamos a aprender mucho todos y vamos a profundizar en cuestiones que son importantes para la sociedad y para cada uno de nosotros también, ¿no? Entonces, por el lugar que ocupo, a ser el primero de los cuatro, y más todavía por el enfoque que se me pide, que, como me dijo Nacho, el punto de vista cristiano, que técnicamente diríamos, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, con respecto a la libertad religiosa? Quisiera hacer una salvedad o una reflexión primera, porque probablemente hablarme un sacerdote o hablar desde un punto de vista cristiano, por la deformación, no sé decir paleta o cómo llamarla, en la que estamos viviendo, puede parecer ya una visión un poco como sectaria o parcial, o de un grupo de gente que está un poco fuera de onda. Bien, la visión cristiana es la que ha producido las civilizaciones más prósperas, más desarrolladas, más perfectas, más humanas de toda la historia de la humanidad. Y estos fundamentos que vamos a repasar ahora son los que han dado sustento a la grandeza de Europa y de Estados Unidos también, y de la sociedad occidental en general. Entonces, eso, creo que mi intervención tiene que ser ir a los fundamentos, a las cosas más básicas, para que después ellos puedan ir desarrollando otros aspectos, y seguramente que después tendremos nuestros matices, pero creo que este debe ser el suelo, y eso es lo que voy a tratar de explicar. También otra salvedad que hay que hacer para los que no estén familiarizados con el tema: la doctrina social de la Iglesia no se identifica con ninguna ideología en particular y con ninguna teoría política. La doctrina social de la Iglesia lo que hace es coger de la revelación divina, o sea, de lo que se conoce vulgarmente como la Biblia, la tradición, todo aquello que Dios ha dicho con respecto a la sociedad, o cómo debe organizarse una sociedad, o sea, todo lo que puede tener trascendencia política. Entonces, como que se va sacando a lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido como extrayendo de la palabra de Dios todas esas enseñanzas, y ha creado un corpus de criterios y de principios, o sea, una doctrina social, una doctrina que para un político es una mina, es un arsenal de principios para saberse manejar bien, ¿no? Entonces, bueno, hay como una idea fundamental para la propiedad privada, que es la base de absolutamente todo lo demás, y es que Dios es el que ha creado este mundo, la tierra y todo lo que en ella hay, y el que nos ha creado a nosotros también, nos ha dado la existencia. Entonces, todo lo que está en la tierra es para nosotros, para todos los hombres. Por lo tanto, esos bienes tienen que estar a disposición de todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Y por supuesto, a ningún ser humano le debe faltar lo indispensable para la vida. O sea, ese mínimo vital no debería faltarle nunca a nadie.
Lógicamente siempre va a haber quien tenga más y quien tenga menos. Pero ese mínimo vital no debe faltarle jamás a nadie. Primera cosa que vamos a decir, porque es todo como muy por encima, pero quiero ir explicando cosas fundamentales. ¿Más cerca o más separado? Más separado. Porque Dios ha creado la tierra para nosotros, por eso tenemos derecho a tener un trocito de tierra, o tener una propiedad, lo que sea cada uno, lo que pueda llegar a tener, ¿no? La propiedad privada, o sea, yo o cualquiera de nosotros tiene derecho a tener su empresa, su casa, su coche, su terreno, su parcela, su capital, porque Dios lo ha hecho para nosotros. Por eso yo tengo derecho a tenerlo. Pero lo ha hecho para todos nosotros, por eso hay que pensar que todo el mundo tiene derecho por lo menos a un trocito, por lo menos a ese trocito mínimo para poder subsistir. Cuando se dan situaciones en las que algunos tienen mucho más de lo que necesitan y otros no llegan al mínimo suficiente, lo que dice la doctrina social de la Iglesia es que en esas situaciones debe actuar el amor y la justicia. Y esto no son palabras así guays, ¿no? El amor y la justicia, es decir, nada, ¿no? Sino que ahora vamos a ver al final la fuerza que esto tiene y cómo en realidad el sustento principal y la fuerza principal del derecho a la propiedad privada está en esto. Sabemos que hay otra forma de intentar solucionar esa especie de desequilibrios cuando son muy grandes, que es la violencia, ¿no? El que los que tienen menos se lo quiten a los que tienen más, la lucha de clases, bueno. Y lo que se nos ha solido decir siempre es que eso del amor y la justicia son palabras bonitas, pero que no van a ninguna parte. Bueno, en realidad no hay más que dos opciones, o la una o la otra. En este sentido, voy a hacer solamente una alusión a la Biblia, que va a ser ahora, para que todos veamos que esto la Iglesia no lo saca de la manga, sino que está todo dicho por Dios. Lo que pasa es que lo vamos actualizando con palabras más técnicas, o la economía, las cosas se van complicando, pero la sustancia está ahí. Hay varios libros de la Biblia, por ejemplo el Levítico y el Deuteronomio, también el libro de Ruth, que dicen, por ejemplo, que cuando se hace la cosecha, que no se espigue, que no se haga el rebusco del fruto. Cuando se hace la cosecha siempre hay frutos que quedan en la tierra, quedan en el suelo o quedan en los tallos. Entonces dice estos libros de la Biblia, que en Levítico son leyes directamente, que no se haga un repaso para coger lo que ha quedado, que se deje ahí para que la gente pobre, el huérfano, el pobre, la viuda, tengan, por lo menos de ahí puedan ir subsistiendo. Hay otra ley que dice en la Biblia, otra norma, que prohíbe directamente que cuando se siega se llegue hasta el extremo de la linde. O sea, que no sigues todo, que te quedes todo para ti, sino que dejas un poquito para los que no tienen, ¿no? Bien. Me estoy acordando de una poesía que se sabe mi madre de memoria, y antes de venir la he llamado para que me la diga, y luego si eso la voy a leer, porque veamos que la misma cultura popular española tiene cantos y poesías y cosas en la que está impregnada de esta forma de entender la vida y de vivir cada uno con lo que tiene, respetando lo que el otro tiene, cada uno aspirando a tener legítimamente lo que sea capaz de tener, sin violencias y de una manera cristiana. Cada grupo, cada persona, lógicamente, tiene sus intereses particulares. Cada grupo social también los tiene. Imaginemos por un momento que no fuéramos capaces de salir de este nivel. Cada uno tiene sus intereses particulares y sería imposible convivir así, porque estaríamos chocando continuamente. Entonces, en orden a organizarnos como sociedad, tenemos que ser capaces de elevarnos, subir un escalón y descubrir un principio que es el principio del bien común. Es decir, llegar a buscar cosas que nos convienen a todos. Porque si no somos capaces de salir del interés particular, seremos incapaces de vivir en sociedad, y mucho menos en una sociedad que prospera y que va avanzando. Y en ese sentido, el mostrar interés por todo el mundo
especialmente por esas personas que no tienen poder, que nadie las representa, es algo que da mucha fortaleza a una sociedad. Precisamente por eso, porque el bien común consiste en eso, en que nos preocupamos unos también por el bien de los demás. Que cuando hacemos una cosa estamos pensando no solo en nuestro interés particular, que es legítimo, que podemos hacerlo legítimamente con todo derecho, sino que además también tenemos presentes a los demás. Y ese tipo de acciones, o de forma de entender la vida, fortalece muchísimo a una sociedad, aunque aparentemente no siempre se vea así, ¿no? Cuando hablamos de bienes, no nos tenemos que entender solamente los bienes materiales o los bienes exteriores. Hablamos globalmente de los bienes espirituales también son. Aquí tenemos personas que tienen bienes de cultura o de una cierta sabiduría en distintos campos, nos van a enriquecer a todos. Son bienes que son suyos, pero que están poniendo ahora, pues están compartiendo con nosotros. Voy a leer una frase del Papa Juan Pablo II sobre la propiedad privada, para que vayamos entendiendo ya cuál es la postura del cristianismo sobre el derecho a la propiedad privada. En primer lugar, afirmar que efectivamente es un verdadero derecho. Es decir, que no es una concesión que nos hace el Estado, que no es algo que hemos conseguido por un favor, sino que es que tenemos verdadero derecho todos a tener algo, una propiedad mayor o menor. Dice Juan Pablo II. Cuando el hombre carece de algo que pueda llamar suyo, eso es la propiedad privada, y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, voy a hacer aquí una postilla porque hoy en día estamos un poco camino de eso, con tanta socialización, llega un momento en el que si no tienes una subvención, no puedes emprender nada, no tienes capacidad por ti mismo, que es lo que dice aquí el Papa. Si no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, ¿qué está pasando hoy? Pues que si no te dan una subvención, estás como muerto. O sea, a nivel de producir, de prosperar, prácticamente no puedes hacer nada. Pues dice el Papa que cuando se da esta situación, ese hombre pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, efectivamente. El hombre no se siente libre para tener una iniciativa propia y decir, bueno, voy a hacer esto. Yo creo que se podría hacer eso buscando mi bien y también el bien de los demás. Porque esa es la cuestión, porque mi propio bien no tiene por qué estar enfrentado al bien de los demás. Yo puedo pensar en mi propio bien, que a su vez sea un bien para todos, ¿no? Pero cuando las personas de una sociedad no tienen esa posibilidad, porque están dependiendo de una maquinaria y de los que controlan esa maquinaria, ese ser humano, dice el Papa, encuentra dificultad para reconocer su propia dignidad. Porque claro, pasamos a ser como fichas de ajedrez o números, y el ser humano es libre ante todo. Somos imágenes de Dios. El ser humano tiene que tener esa posibilidad de iniciativa, de emprendimiento, sin necesidad de que ningún poder le haga un favor ni nada, sino por sí mismo. Eso es un bien básico. Y por supuesto, dice Juan Pablo II, esta situación también dificulta construir una auténtica sociedad por la misma razón. Porque si los que integramos una sociedad no somos libres, no tenemos capacidad de iniciativa, no por nosotros mismos, sino por las circunstancias sociales que se han creado, pues esa sociedad no se va a desarrollar, no va a crecer, no se va a fortalecer, sino que se va a empezar a desarmar. Y todo lo que se fue consiguiendo se va a ir desplomando. Por lo tanto, la propiedad privada favorece el reconocimiento de la dignidad de cada persona, favorece la construcción de una sociedad. Es algo plenamente humano. La sociedad privada no son privilegios, es algo que brota del ser de las cosas, del ser humano, de la vida, de la tierra, de lo que es la realidad. La propiedad privada, los derechos a la propiedad privada sirve para la paz. Claro, porque si no hubiera propiedad privada, viviríamos en una disputa permanente, constante. Porque él tiene una cartera que me gusta, pues bueno, ¿qué la quiero yo? Pues la quito y luego el otro me la quita a mí. No, como yo sé que es suyo, yo lo respeto, es su propiedad. El derecho a la propiedad privada es una garantía de poder vivir en paz.
el derecho a la propiedad privada también favorece el buen uso de los bienes de este mundo. Por ejemplo, hay bicicletas que ponen estas para que la gente las use y a lo mejor en 50 o 60 horas de uso están para tirarlas a la basura, están destrozadas. Y hay gente que tiene 20 años una bicicleta que le ha hecho miles de horas de uso y está en perfecto estado. ¿Por qué? Porque es suya. Así de sencillo. Como es suya, la cuida. Entonces, el que haya propiedad privada implica que las cosas se tratan mejor, que las cosas se usan mejor. Sentido común. Y por supuesto, como estábamos diciendo, la libertad privada permite la libertad, permite la independencia de las personas en la sana independencia, ¿no? Y además asume a las personas, o sea, a las personas las mueve a asumir responsabilidades sociales también, porque la persona dice, bueno, pues yo voy a lanzarme a emprender esto, a hacer esta empresa, y está pensando en mi pueblo, en mi ciudad, veo que falta esto, pues yo voy a tratar de una empresa que cubra esta necesidad, y se implica socialmente también desde su libertad, desde sus capacidades y desde esa posibilidad que tiene de ejercer su libertad. Entonces, leo un fragmento de la doctrina social de la Iglesia, por darles así algunas muestras. Lo leo textual. El derecho a la posesión privada es un elemento esencial de cualquier política económica democrática, ya que mediante esa posesión privada todos podemos ser partícipes de los frutos de la economía. ¿Cómo? ¿Cómo somos partícipes todos? Pues yo no tengo una bodega, pero puedo beber buen vino, porque hay un empresario que tiene una bodega, que trabaja, que hace buen vino y yo disfruto de él. No tengo fábrica de coche, pero una gente puede tener buenos coches porque hay quien trabaja eso y los demás podemos disfrutar de una tecnología que nosotros no somos capaces de hacer, pero el otro sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, como están metiendo prisa, puntos esenciales. Es un derecho fundamental, es un derecho muy importante, pero no es un derecho absoluto, es cierto. Pensemos que precisamente decíamos que si el derecho a la propiedad privada viene porque Dios la ha dado para todos, también, igual que yo tengo derecho, tengo que pensar que los demás tienen que tener por lo menos ese mínimo del que hablábamos, ¿no? Y especialmente los que menos tienen. En la mensaje de Jesús es claro, incluso en el juicio final dice, venid aquí conmigo, los a mi derecha, porque estuve hambre, me disteis de comer. Eso no se puede olvidar. Pero no hay que verlo como enfrentado. O sea, la propiedad privada no es enemiga de los pobres, sino todo lo contrario. Porque la solidaridad brota precisamente de una persona que, teniendo bienes, es consciente de esta dimensión social de la propiedad privada. De esta hipoteca social que tiene la propiedad privada. Entonces, desde la solidaridad, y la solidaridad implica, nos recuerda al sindicato polaco, ¿verdad?, que luchó contra un régimen totalitario comunista que negaba la propiedad privada. La solidaridad implica una persona que tiene bienes y que es consciente de esa dimensión y que trabaja de tal forma que de los bienes que produce se beneficie la sociedad en general y de forma especial los que más lo necesitan. Así de sencillo. Por lo tanto, tenemos como dos caminos. Desde el reconocimiento de la propiedad privada, generar hábitos solidarios de los que tienen cosas, de los que tienen bienes, o el buscar cambiar estructuras para que todo el mundo tenga, ¿no? Pero sin libertad, sin solidaridad. La solidaridad es libre. Yo no puedo forzar a ser solidario a nadie, porque la solidaridad por su propia definición es un acto libre. Entonces, si yo, o el poder lo que busca es repartir o crear estructuras para supuestamente crear una mejor distribución, por supuesto en contra de la libertad de los dueños, dice el magisterio de la Iglesia que esas estructuras, antes o después, que además muchas veces esas estructuras son peores que las que había, por supuesto, pero en cualquier caso antes o después terminan convirtiéndose en estructuras corruptas, pesadas e ineficaces. Marx e Engels, creadores, no son intérpretes del marxismo, son los padres del marxismo, decían que el programa comunista se podía resumir así, en una sola fórmula: la abolición de la propiedad privada. Lo digo esto porque hay quien dice que el cristianismo es como el marxismo, ¿no? Y sobre todo gente joven tiene un cacao, pues no es lo mismo.
La propiedad privada, el marxismo es la abolición de la propiedad privada. El cristianismo afirma el derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad con ese espíritu de entender que de donde brota mi derecho a tener lo que tengo, entiendo que también los demás tienen su derecho y mi trabajo lo oriento para que esos bienes míos sean un bien también para los demás, de la forma creativa que a cada cual le parezca, con toda libertad. Pensemos lo que hizo Nerón. Nerón quemó un barrio de Roma, luego, por cierto, le echó la culpa a los cristianos y se pasó un buen rato con eso. Y hay gente que ha hecho eso también, gente con muchos bienes que se ha dado el gusto o tiene ese hobby de quemar una casa para ver cómo arde, ¿no? Bueno, pues eso, por poner un ejemplo, ¿no?, para que se entienda, eso no está como bendecido por la propiedad privada. Dice, no, es mío, tengo derecho porque es mío. No. El derecho a la propiedad no te da derecho a quemar tu casa, por más tuya que sea. Eso no lo puedes hacer. Ese es el concepto de propiedad. Es tuya la casa, la puedes disfrutar para que disfrute también tu familia, tus hijos, tus nietos, trabajar, que de alguna manera me embellezca la ciudad o como a ti te parezca, dar trabajo, pero no la puedes destruir. Tienes que dar un buen uso, tienes que pensar en los demás, incluso en las generaciones venideras. Y que termine, así es que termino. Y pasamos a la ¿Tienen voz suficiente para hablar? Sin micrófono, ¿se oye bien? Yo creo que sí. Todos tienen un tono de voz fantástico. Vosotros digáis. ¿Ves? Pedro, tú lo tienes. En un momento, sí. ¿Se oye bien? Sí. Entonces dejamos el micrófono. Bueno, ahora a continuación, para hablarnos de propiedad privada desde un enfoque histórico, tenemos a... Voy a buscarme la chuleta, sí. Estoy buscando la chuleta de Pedro Fernández. De Pedro, sí. Tenemos a Pedro Fernández Barbadillo. Pedro es doctor en Derecho y máster en Periodismo en el país. Columnista en varios medios digitales, según dice él, porque los de papel hay que superar los 60 años de edad. Y en medios como Libertad Digital y Actual. Autor de libros de humor como Vocabulario para hablar con nacionalistas vascos, Pedro nació en Bilbao. Y Diccionario para entender a Rodríguez el Pobre. Su último ensayo se titula Eternamente Franco, editado por Homo Legends, y seguramente dentro de poco sea quemado públicamente en las calles por la Inquisición del Imperio Progre. Os dejo con Pedro. Es que para resumir la diferencia entre el socialismo y lo que podríamos llamar pues, el mundo libre, el capitalismo, la sociedad de mercado o la sociedad con propiedad privada, pues vamos a emplear unas imágenes pues tan sencillitas como estas que os vamos a poner. Pues aquí veis esto, Corea del Norte. Abajo Corea del Sur, aquí los chinos, que no se sabe por dónde están, que sí, son capitalistas, de más despacio. Pero si te retrocedes, los chinos, como decíamos, pues son capitalistas, pero con partido único comunista y con economía dirigida. Ahora estamos como en Corea del Norte, ¿no? Y aquí asoma un poquitín de Japón. La siguiente. Florida y Cuba. La finca de los hermanos Castro. Y aquí Puerto Rico. Y aquí unas imágenes que encontré en un blog sobre Alemania Oriental. 1991. Esto parece que acaban de pasar aquí, esto parece que está para firmar el hundimiento. Sigue. Y aquí, en Alemania Oriental 2003. Hasta aquí tienen arbolitos. Sigamos. Ya, otra vez, adelante. Catapulta. ¿Seguimos? Seguimos. Esto, vamos, parece que va a salir un fantasma. Y ahora tenemos pues, un hotel. Más. Esto está para también el muro de Berlín. No creo que no era Berlín, por lo que leía el blog eran sitios Leipzig y Dresden. Sigue. Qué barbaridad. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Espectacular. Esta es la... Qué bonito, ¿eh? ¿Te doy para atrás? Aquí paramos.
y demás. Pero bueno, no solo afectaba la diferencia entre el socialismo y el capitalismo al urbanismo ni a las propiedades inmobiliarias, también afecta a los seres humanos. Aquí tenemos a la señora Khrushchev y a la señora Kennedy, y no hay que explicar a nadie, explicar a los caballeros quién es quién, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos la humanidad progresista encarnada en el matrimonio Brezhnev, la verdad, sobre todo. Y aquí, pues la humanidad decadente. Sí, Ronald, sabemos que tienes una mujer guapísima. Pues ya vamos a... Pues yo podría acabar ya aquí la charla, pero me dejo a Nacho que... Tienes que llegar a los 15 minutos. Tengo que llegar a los 15 minutos. Pero no pasarte. Bueno, me voy a poner... O sea, no copies a Ricardo. Bueno, algo. O sea, como dicen eso, de que del cura hay que copiar lo que dice, no lo que hace, ¿no? Y de todo, ¿no? Bueno, pues sin embargo, pese a que teníamos esto tan evidente para enseñárselo a la juventud o para enseñárselo pues, a algún podemita que nos toque mucho las narices, pues hemos ido dejando, sobre todo los políticos, los académicos y los opinadores, que se olviden las lecciones y las obras del socialismo real, hasta el punto de que el desecamiento del mar de Aral se está atribuyendo ahora a la acción humana así, en abstracto, cuando es efecto exclusivamente de la locura comunista. Yo tuve una discusión hace poco en Twitter con un chico que se definía como comunista, de pocos años, y me decía que el pacto nazi-soviético no había existido. Después de esto, claro. Entonces, y ya que estamos con las citas, pues yo doy una de Alexander Solzhenitsyn, que definió la propiedad privada como, abro comillas, el medio justo y natural de favorecer la actividad humana. Desarrolla el gusto por el trabajo y el interés dedicado a lo que se hace, pero, añade, creo que estaréis todos de acuerdo, debe venir acompañada de forma imperativa por una legislación muy estricta. Y os agradezco que hayáis venido en estas fechas, en este día tan caluroso, y si me permitís un chiste, os voy a refrescar, porque os voy a hablar del gulag, que es un asunto que suele provocar en la gente estremecimiento y frío. Entonces, para defender la superioridad de la propiedad privada, os voy a exponer los efectos de 3 tipos de propiedad de la tierra en un solo país a lo largo de un siglo. El país, pues efectivamente Rusia, y los 3 tipos son la privada, la comunal y la colectiva o estatal. Podríamos hablar de la propiedad privada desde los tiempos de Babilonia y de Egipto, y aparte de que Nacho tendría que haber traído a otra persona, pues creo que nos íbamos a extender mucho. Entonces, en 1861, el zar Alejandro II pues, ordenó la liberación de los siervos. Y para que los siervos se alimentasen, se crearon comunas con su autogobierno y sus tierras. Esto convivía también con otras propiedades. La asamblea de cada comuna parcelaba las tierras adjudicadas y las adjudicaba, a su vez, a los cabezas de familia por un número de años determinado. Los campesinos a la vez necesitaban el permiso de las comunas para salir de ellas. Y cada un cierto número de años, esas tierras volvían una especie de como de bombo, o sea, se cambiaba la asignación de las tierras. ¿Esto a qué llevaba? Pues a que no hubiese incentivos para mejorar o para invertir en las tierras. Los campesinos más inteligentes, muchos de ellos se dedicaban al comercio o a la usura. Otros, con este modelo, es verdad, no había riqueza, pero tampoco había miseria. La comuna igualaba por abajo, pero esto, como dicen muchos historiadores de la época imperial de Rusia, pues al mujer parece que no le importaba. O sea, todos vivimos relativamente mal, o vivimos mediocremente, pero vivimos todos iguales. Ya sabemos, mal de muchos, todos contentos. Entonces, en este momento, en Rusia convivían 3 tipos de propiedad privada, que era de la aristocracia y los latifundistas, de la Iglesia ortodoxa, de la corona, del Estado y de las comunas. Tenéis que poneros en la situación de Rusia, en ese momento en el que todavía no se había inaugurado el Transiberiano, que creo que es del año 1912. Entonces las comunidades campesinas estaban aisladas y se dedicaban a una agricultura de subsistencia. Los suministros a las ciudades y las exportaciones procedían de fincas de terratenientes y no de todos. La familia de Lenin, no sé si lo sabéis, acabó comprando una finca de 80 hectáreas, que no está nada mal. Y la madre puso a Lenin, que se suponía que era el listo, a dirigir la finca. El tío no sacó ningún rendimiento de la finca y la tuvieron que arrendar a un capataz. O sea que el camarada Lenin no solo era latifundista, sino que era todavía algo
más odiado por la doctrina marxista, que era el latifundista absentista. La mayoría de los campesinos y de los tradicionalistas eran partidarios de mantener las comunas como forma de organización social y económica. En 1908 el conde Tolstoy dijo que para acabar con la violencia había que abolir la propiedad privada de la tierra. Y en un manifiesto de la Asamblea de un pueblo de la región de Vladimir, en 1906, dijo lo siguiente, manifiesto de una proclama destinada al zar: la tierra no debe ser objeto de comercio, debe pertenecer al pueblo para que todos puedan tener acceso a la misma y todo el mundo pueda trabajarla y vivir de ella. Estas fechas hay que entenderlas en función de que en 1905 se produce la primera gran revolución, con el Domingo Sangriento en San Petersburgo y la derrota del Imperio ruso ante los japoneses. Esta conmoción llevó a Pedro Stolypin al cargo de primer ministro, que lo desempeñó entre 1906 y 1911, cuando le asesinan. Y él estaba convencido, por experiencia propia, porque había gestionado las tierras de su mujer, de que la comuna impedía el progreso y el orden público del imperio. Quiso crear una clase de campesinos independientes, tanto social como económicamente, y que fuesen dueños de sus tierras. Se esperaba que así se convirtieran en un apoyo de la monarquía. Por ello, aprobó por decreto en octubre de 1906 una reforma agraria y civil. El campesino pasaba a ser igual que los demás grupos sociales del imperio. Entonces, estaba atado a la tierra. Se permitía que cualquier campesino, y aquí viene la clave de la reforma, pidiese a la comuna la concesión de títulos de propiedad inscribibles, estaba muy bien pensado, sobre las tierras que cultivaba. Y además podía pedir que se concentrase la superficie equivalente de todas allí lo llamaban hileras, aquí podríamos decir que eran pañuelos de tierra. Entonces podía pedir que se concentrasen todas esas hileras de tierra en una sola finca y que estuviese cercada. O sea, finca inscribible y concentrada en un solo lote cercado. Además, había un banco campesino de tierras que era público y se fundó en la década de los años 80 del siglo XIX, que empezó a conceder préstamos a bajo interés a los campesinos para la compra de tierras y aperos, naturalmente impulsado por el gobierno. Además, Stolypin puso a la venta 6 millones de hectáreas de la corona y el Estado, las que habían vendido con miedo los terratenientes en los años anteriores, en el 5 y el 6. La reforma ha tenido efectos discutidos todavía hoy, porque no cumplió todas las expectativas. Es cierto que hay que destacar que los comunistas, con sus peones en Occidente, difundieron una leyenda negra de que esto sirvió para crear una clase de explotadores en el campo, y no es así. Esto sirvió para sacar a muchas comunidades rurales del autoconsumo y la economía de subsistencia, y las introdujo en el comercio. A pesar de tener el menor rendimiento por hectárea de toda Europa, por falta de abonos y mecanización, Rusia se convirtió en el mayor exportador de cereales del mundo. En 1911 exportó 13,5 millones de toneladas de cereales. En vísperas de la guerra del 14 producía casi la mitad de la cosecha mundial de centeno. Y en el campo no hubo desabastecimiento, pese a la guerra, hasta 1917. Las reformas de Stolypin eran atacadas por los bolcheviques, porque ellos propugnaban la propiedad estatal, por los liberales, que hay veces que como mejor están callados, porque proponían la expropiación pura y simple, por los tradicionalistas, como ya hemos visto, y por los propios campesinos. Sin embargo, Richard Pipes, ya ves que leemos los mismos libros, Nacho, por eso somos tan inteligentes, dijo que en vísperas de la Revolución Rusa, Rusia era más que nunca un país de pequeños campesinos autosuficientes. Sin embargo, todo esto se desmorona con la revolución. Todos conocemos el tacticismo bolchevique, pues aceptar el apoyo alemán para tomar el poder, aceptar la paz a cualquier precio en deslitos para aceptarse, proponer la autodeterminación de las nacionalidades, lo propone antes Lenin que Wilson. Y también hay que citar el decreto sobre la tierra de Lenin. No da tierra a los campesinos, pese a lo que hayáis visto en las películas. No, porque los campesinos ya tenían la tierra, sobre todo, insisto, en comunas. Lo que hace es restaurar el poder de la comuna. Las comunas podrán absorber, según este decreto, las tierras, las fincas de los terratenientes y de los campesinos, llamémosles liberados, los campesinos individuales que tenían sus propios lotes. A este decreto siguió la Ley de Socialización de la Tierra, de febrero del 18, que permitía granjas privadas con un naciente sistema colectivo.
En la década que va del 18 al 28 se vive el comunismo de guerra contra los blancos y la nueva política económica. En esta década conviven bajo el bolchevismo la propiedad comunal y el mercado libre con la creación progresiva de granjas colectivas, los kolhós, y los precios intervenidos, las cuotas y las confiscaciones. Y el que se porta mal, pues ya sabéis. En verano del 18 se produjo la mayor rebelión campesina que ha sufrido el país, mucha mayor que por los zares. En 1921 hubo una hambruna descomunal, porque el Estado confiscaba los excedentes de unos mínimos que fijaba. O sea, se fijaba a los campesinos, a las granjas y a los kolhós unos mínimos, ¿no? Y todo lo que sobrepasaba ese mínimo se lo quedaba el Estado. Luego, ¿qué haríais vosotros? Pues lo que hicieron los campesinos, producimos hasta llegar al mínimo y al Estado que le vayan dando. Los comunistas entonces tuvieron que aceptar principios de producción privada para alimentar a las ciudades y al ejército rojo. El lema que da Lenin cuando elabora la NEP, la nueva política económica, es construir el socialismo con manos capitalistas. En el 28, Stalin ya lleva en el poder 4 años, decide la colectivización agraria para centrarse en la industrialización acelerada y eliminar residuos del antiguo régimen. Se califica a este proceso de octubre campesino y de asalto al último bastión del antiguo régimen. Para facilitar la represión y el exterminio de los campesinos se crea el mito del kulak, el campesino rico, explotador y acaparador. Entonces, basándose en este mito, se pueden realizar confiscaciones y deportaciones. Entre 1932 y 1933, una cifra que oscila entre 4 y 5 millones de personas murieron solo en la campaña que se llamó de desculaquización, que consistía en coger a mucha gente, a un tren, y a la estepa. Murieron todavía más millones en los asentamientos forzosos de nómadas, sobre todo en las estepas de Asia Central. En el 41, el 98% de la tierra cultivable asignada a los kolhós, la granja en cooperativa, y a los sovjós, la granja dependiente directamente del Estado. Era el 98%. Ahora bien, importante, se permite a los campesinos tener una pequeña parcela, que es inferior a lo que allí llaman la desiatina, que es la unidad de medida y que es el 80% de una hectárea, más o menos. Esta pequeña parcela es para propio consumo. Sin embargo, en el año anterior, en el 40, el Estado Mayor del Ejército Rojo había reconocido que toda la cabaña de ganado de la URSS era inferior a la que existía en 1916. O sea, después de 12 años de colectivización, después de despotismo, después de totalitarismo, después de producción centralizada, de todo lo que queráis, la cabaña que hay de ganado que hay en la URSS era inferior a la que había en el zarismo y después de 2 años de guerra mundial. Todo un éxito. Pero el saldo productivo de la colectivización es el siguiente. En los años centrales del siglo XX, los años 50, 60, 70, la demanda habitual de cereales era de 160 millones de toneladas al año. Perdón por los datos, pero no hay más remedio que darlos. Ninguna cosecha de la Unión Soviética cubrió esa demanda. Y en ese momento tengo aquí los datos, a ver, la superficie de la Unión Soviética era de 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y tenían Ucrania, que es por lo que uno de los motivos por los que Alemania invade la URSS, para hacerse con las tierras fértiles de Ucrania. En el 50 la cosecha fue de 80 millones de toneladas de grano, cebada, avena, trigo, maíz, centeno. Entre el 53 y el 56 subimos a 98,8 millones, también porque Khrushchev puso en marcha las tierras baldías de Siberia, las nuevas poblaciones. Del 61 al 64, 132 millones. Pero en la campaña del 72 al 73, la Unión Soviética importó más trigo de lo que cualquier nación lo había hecho antes. Entre el 84 y el 85, la URSS compró 55 millones y medio de toneladas de trigo y maíz, un récord para un solo país en un año. Y este desabastecimiento se sufría cuando la superficie agraria soviética era un 180% mayor que la de Estados Unidos. Me dicen que a ver, ¿a quién compraba cereales la patria de la humanidad progresista? Pues al occidente burgués y decadente. No sé si habéis visto la novela de Frederick Forsyth, Alternativa del Diablo. Entonces ahí se prepara un golpe dentro de la Unión Soviética, una invasión a Europa para hacerse con la cosecha, porque había habido una mala cosecha. ¿A quién se compraba
el trigo que hacía falta Estados Unidos, Canadá y hasta la Argentina de la Junta Militar. Según Gorbachov, la URSS importaba el 35% de los alimentos que consumía. Y entonces, un dato interesantísimo que nos da Alfonso Guerra de cuando hizo su viaje famoso a la URSS, con Miguel Boyer y Felipe González, diciembre del 77. Miguel Boyer se fue a ver a unos directivos del Gosplan, que era el organismo que centralizaba y dirigía la reunificación económica. Empezó a pedir datos. Y al final concluyó y dijo, oiga, ¿ustedes se dan cuenta de que el 25% de la producción agrícola la aporta el 1% de la tierra cultivable? Pues, bueno, sí. Y ese 1% saben ustedes que es la tierra trabajada familiarmente sin atender a la disciplina de la política estatal. Los trozos que habían dejado desde la época de la colectivización. Entonces ya acabo, ya Nacho, déjame unos minutitos. Entonces, todos los países que han atravesado las revoluciones míticas, como México y Rusia, que ahí en México tienen el problema del ejido, la propiedad colectiva de la tierra es un fetiche mental y político. En el diciembre del 90, el Parlamento de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, presidido por Boris Yeltsin, o sea, estábamos todavía dentro de la URSS, aprobó una ley que establecía distintos tipos de propiedad de la tierra. Por primera vez se permitía la propiedad privada, estatal, kolkhosiana, colectiva y privada. En el 91, pues caída del comunismo y disolución de la URSS. Y ya la Constitución de Rusia, del año 93, permite en varios artículos la propiedad privada de la tierra. Yeltsin no se atrevió a ejecutarla de la oposición del Partido Comunista, de los poderes locales y sindicatos. Lo único que hizo fue asignar nuevas parcelas individuales a empleados de las cooperativas estatales y de los kolkhoses, 13 millones de personas. La verdadera privatización pues la hace Putin, en el año 2002, mediante la privatización de 406 millones de hectáreas, el 24% del territorio ruso. Se limita y que, por ejemplo, los extranjeros no pueden ser propietarios y solo pueden arrendar por 49 años. En el año 2009, o sea, el año anterior a esta medida, la cosecha de cereales fue 85 millones de toneladas. Ya se habían separado Rusia, Kazajstán y otros países. Suficiente para cubrir el consumo interno y para exportar algo. Sin Ucrania y Kazajstán, Rusia ha conseguido superar en algunos años las cosechas de la vieja Unión Soviética. En 2008, 108 millones. 2009, 97 millones. En 2010, por incendios y sequía, solo se produjeron 60 millones de toneladas de grano y se prohibió la exportación. 2015. Rusia supera a Estados Unidos en exportación de trigo, cosa que no había pasado más que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, con la reforma de Stalin. 2016, 120,7 millones de toneladas de grano. 2017, 135 millones de toneladas de grano. Trigo, 85,9 millones y exportación de esos 85 millones, 36,5. En 2018, el cálculo es 128,7 millones, también por encima de Estados Unidos. En conclusión, tenemos que la URSS fue varios años el mayor importador de grano del mundo. Hoy Rusia, con métodos de economía libre, es el mayor exportador, insisto, por encima de Estados Unidos. Rusia, además, es el mayor abastecedor de trigo de Egipto, que es el mayor importador del mundo. Y China ha pasado de ser el primer comprador de trigo a Rusia a ser el segundo. Todo esto tiene consecuencias políticas. Y además Rusia asegura su independencia alimentaria. Entonces, un admirador de Gorbachov, el periodista Rafael Poch, que escribe en La Vanguardia, atribuye a los déficits agrícolas al clima. Él era corresponsal de... ¿Nos llaman la atención por algo? Vale. Entonces nos llama, este Poch fue corresponsal en varios países del este de Europa bajo el socialismo y también en Moscú. Entonces él dice la débil agricultura rusa, con su irremediable desventaja climática, y es que mire, pues ahora tienen el mismo clima y están produciendo todavía más. Han pasado de la escasez a la abundancia. Por tanto, hay otros factores, digamos, políticos. Concluyo con otra cifra. Stalin, cuando empezó la colectivización, dijo: la lucha por el trigo es la lucha por el socialismo. Pues el socialismo perdió, y por goleada. Lo malo es que perdió a un precio altísimo en vidas y sufrimientos, como lo hace siempre. Por eso tenemos que recordarlo una y otra vez. Si Rusia alimenta hoy a su población, es gracias a la propiedad privada. Ya acabado, Nacho.
Pedro sí hace lo que dice los curas. Pedro sí hace lo que hace el cura. No solo lo que dice, también se ha extendido lo que le da la gana. Entonces, ¿me he ganado un viaje al Gulag? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, yo tengo que ganar el tiempo. Bien, ahora nos va a hablar Gregorio Hernández Jiménez de la propiedad privada desde un enfoque económico. Gregorio es escritor e inversor en bolsa a largo plazo. Tiene publicados 11 títulos relacionados con la bolsa y las finanzas, entre los que destacan Educación financiera avanzada partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Y su última publicación, que también acaba de salir del horno, es La economía funcionará cuando tú la entiendas, que también lo recomiendo. Cabe destacar nada más de Gregorio, que es el tercer autor autopublicado que más libros vende en Amazon. Y por otro lado, su weblog sobre bolsa, que se llama invertirenbolsa.info, es la más visitada del mundo en habla hispana. Os dejo con Gregorio. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hacerlo de tiempo en las diapositivas. Sí, voy a pasar. Era la potencia. Sí. Me va diciendo cuando voy pasando, ¿vale? Dale F5 por lo menos. Pues yo llamo a gran potencial de mejora, porque creo que la situación es peor que la que cree la mayoría de la gente, pero por eso tenemos mucho potencial para mejorar. Entonces, por propiedad privada, bueno, vamos a ver otros aspectos, estos cuatro. Y en general, por propiedad privada, la gente entiende el primero, que es si las propiedades están a tu nombre, no están. Pero aparte hay que ver qué pasa con las rentas, porque las propiedades generan rentas, hay que ver qué pasa con ellas. ¿Quién tiene el control de la propiedad? Porque puede ser el dueño, puede que sea otro. ¿Y quién decide cómo se usa esa propiedad? Porque puede que lo decida el dueño o puede que no lo decida el dueño. Entonces, pasa la siguiente. Esta es la que entiende todo el mundo. En España, pues los inmuebles, las acciones, los depósitos están a nombre de la gente y entonces, pues la mayoría de la gente cree que la propiedad privada se respeta bastante bien y que hay algunos fallos, alguna cosa que mejorar, porque en general se cumple mucho lo de que se respeta la propiedad privada. Pero pasa la siguiente. Este tema es importantísimo, las pensiones públicas. La gente paga auténticos dinerales a la seguridad social. Y el patrimonio que tienen ahora mismo los 9 millones de jubilados y los 19 millones de trabajadores suma entre todos 0 euros. Entonces esto es quizá la mayor destrucción de riqueza que se ha conocido jamás. Porque es la mayor parte de lo que gana la gente y cuando llega a los 65 años no tiene absolutamente nada. ¿Pasa? Sí, pasa. El sistema de pensiones funciona justo al revés de cómo funciona ahora. Ahora funciona como os he dicho, la gente paga mucho y cuando llega a los 65 años está completamente arruinada. Entonces, los jubilados empiezan a vivir del dinero que ganan los trabajadores. Y debería ser justo al revés. Al llegar a los 75 años, los jubilados deberían ser ricos. Y entonces deberían poder gastar mucho dinero y ser una fuente de riqueza para los jóvenes, darles trabajo de calidad y que a su vez los jóvenes pudiesen ir formándose su patrimonio para cuando se jubilasen. Entonces, esto que parece que se respeta bastante bien, se respeta fatal y el potencial es brutal, porque imaginaros que la población fuese rica, entre comillas, que todo el mundo tuviese un patrimonio importante, ¿qué es lo que debería tener? Pues todo funcionaría muchísimo mejor de lo que funciona ahora y la vida sería infinitamente más fácil. Pasa a la siguiente. Estas son las rentas de la propiedad, que esto es una de las otras 3 cosas en las que casi nadie piensa. Entonces he traído los datos de Endesa en el año 2015. Endesa ese año tuvo unos ingresos de 19.000 y pico millones de euros. El total de impuestos que pago fueron 4.200 millones y el beneficio neto, que es lo que le queda a los accionistas de Endesa, fueron 1.086 millones. O sea, los impuestos fueron 4 veces el beneficio neto. Con lo cual las rentas, que parece que se las quedan los dueños, realmente se las quedan las administraciones públicas. Y pasa igual a las empresas pequeñas. O sea, los empresarios que se quejan de lo que les cuesta subir el cierre en las tiendas o en las... no hacen esta cuenta porque no tienen un equipo de contables para hacerla, pero les pasa una cosa muy parecida. Entonces, al final, claro, la pregunta es, las empresas, los inmuebles, que con los inmuebles alquilados pasa todo parecido, están a nombre de particulares.
pero la mayor parte del beneficio se lo quedan las administraciones públicas. Entonces, ¿quién es realmente el dueño? La gente creemos que todas estas cosas son nuestras porque en el registro están a nuestro nombre. Pero si la mayor parte de la renta se la lleva la administración, pues en la práctica los dueños son las administraciones. Pasa a la siguiente. Pero aún así, la bolsa es una inversión muy menor a largo plazo. Entonces, aquí viene lo que os decía del título. Si con esta situación tan mala, la bolsa es una inversión buena, si eso se cambiase y las rentas fuesen para los propietarios en vez de para la administración pública, pues toda la población viviría muchísimo mejor, porque esto combinado con el sistema de capitalización pues haría que todo el mundo, que ahora mismo casi nadie tenga realmente un patrimonio que le dé rentas, pues resolviendo este problema casi todo el mundo lo tendría. Entonces se viviría de una forma completamente distinta a la que vivimos ahora. No es que la gente tuviese algo más, sino que todo sería completamente diferente. Pasa así. Y entonces, por lo que os he enseñado, pues surge esta pregunta que sale de vez en cuando. Que es que hay gente que en las grandes empresas pagan pocos impuestos, pero como hemos visto, Endesa paga impuestos 4 veces de lo que se quedan sus accionistas. Entonces, esta error de educación viene de que dividen los impuestos, pero solo el impuesto de sociedades, porque los 4.000 y pico millones que les puse de Endesa son el impuesto de sociedades, más todos los impuestos que pagan ayuntamientos, comunidades autónomas, por 50.000 cosas. Entonces, la equivocación que os comento es porque dividen el impuesto de sociedades que pagan en España entre el beneficio que obtiene todo el mundo. Pero eso no tiene ningún sentido, porque las empresas grandes tienen filiales en varios países. Y lógicamente, en cada país ganan por el dinero que ganan en ese país. Porque además, si os fijáis, los mismos que se quejan de esto, pues luego dicen que Google y Facebook y tal lo pagan en España, por lo que ganan en España. Entonces, es una contradicción. Y vamos a ver esto como un ejemplo en la siguiente diapositiva. Les he puesto el ejemplo de este. Por ejemplo, son todo cifras redondas. Suponemos que ganan 1.000 millones en todo el mundo. Pero lo ganan 4 países. En cada uno de ellos ganan 250 millones. Y el impuesto de sociedades, para que sea fácil el ejemplo, es supuesto es el 20% de todos los países. En la práctica, en España es el 25%, pero si como 25 salen decimales. En Brasil es el 34%. Entonces es diferente. Pero en este ejemplo vemos que en cada país gana 250 millones y en cada país paga 50 millones. Entonces, el cálculo erróneo que os comentaba es dividir los 50 millones que ganan en España entre los 1.000 que ganan en todo el mundo. Pero claro, esta cuenta no tiene sentido. Entonces, la realidad, este ejemplo lo he puesto porque da justo la sensación contraria, que es que las empresas no pagan dinero y que deberían pagar más para que estuviese el dinero mejor repartido entre la población. Pero la realidad es la contraria. Si puedes tirar para las 7. ¿Ahí? No, el ejemplo de antes. Con eso, bueno. Las cifras son las que os he puesto antes. Se benefician 1.000 millones y los impuestos 4.000. Entonces eso quiere decir esta. La realidad es esta. No es que Endesa pague poco por estos 1.000 millones que gana, sino que es que paga 4 veces más de 50.000 formas diferentes. Entonces esto hace que la propiedad esté muy mal distribuida. Porque la propiedad, si Endesa tiene 500.000 accionistas, esos 500.000 accionistas se quedan en los 1.000 millones. Y unos pocos minoría de los políticos se llevan prácticamente esos 4.000. Dime cuál voy. Ahora la nueva. A la nueva, siguiente. Entonces, en el caso hay un caso extremo en esto de las rentas, que es el impuesto de sucesiones cuando, por mantener el bien, o sea, cuando se hereda bien, piden un impuesto tan alto que al final se acaba confiscando la propiedad, en el sentido de que realmente pasa a cambiar de nombre, pasa de la persona que lo debería heredar a la persona al Estado. Este es el caso extremo de rentas exageradas que acaban transfiriendo la propiedad privada. Pasa a la siguiente, sí. El tercer punto es el control de la propiedad privada. Este es otro tema que yo creo que casi nadie piensa cuando habla de la propiedad. El de la propiedad privada y también es muy importante. Porque al final veréis que, con un ejemplo, que sucede lo mismo. Con esto consiguen que la mayor parte de la riqueza de la población se transfiera a una minoría, sin que la gente se dé cuenta. Entonces, a la gente le ha dicho claro que no sabe invertir y es mejor que otros inviertan por ellos.
Y esto yo lo comparo con la gente que dice, como la gente no sabe lo que vota, mejor que no vote. Y es mejor que una dictadura porque van a votar mal. Pues con el dinero se está haciendo una cosa parecida y la gente no se está dando cuenta. Le están haciendo creer que es mejor que no inviertan, que otros inviertan por ellos, como otros llevasen el poder político por ellos, y así van a vivir mejor. Pero no es así. Entonces esto hace que todos los años haya transferencia brutal de riqueza desde el grueso de la población hacia una minoría. Con lo cual, es realmente cierto que la propiedad está muy mal distribuida, aunque parezca que no. Pasa a la siguiente. Imaginar este ejemplo, que un amigo, vosotros tenéis un piso y lo queréis alquilar. Entonces un amigo os dice que él se encarga de enseñar el piso al que pregunte por él, de ir a enseñárselo a limpiarlo un poco, le abre la puerta, tal, le firma el contrato y a cambio de eso os pide que le deis, que le deis el alquiler que va a pagar el inquilino. Y esto todos los años de vuestra vida. Pues nadie aceptaría esto. Pues para que hacerlo te voy a dar alquiler, porque eso es como si el piso fuera tuyo. Y entonces pasa a la siguiente. Pues eso mismo es lo que está pasando desde hace décadas con billones y billones de euros o de dólares que están invertidos en todo el mundo en fondos de inversión. Porque en la práctica las comisiones que cobran los fondos de inversión son aproximadamente las rentas de las acciones y bonos que tienen esos fondos. Es decir, los fondos compran acciones y bonos y la comisión que cobran a la gente coincide con los dividendos que pagan esas acciones o los intereses que pagan esos bonos. Lo que pasa es que esto está hecho de una forma un poco regresada. Es como si el amigo del piso, pues en vez de deciros que os cobra justo el alquiler, pues dice, pues por enseñar el piso cobro tanto, por ponerle un idealista os cobro tanto, por ir a limpiarlo cuánto, por ir a firmar el contrato no sé qué. Os cobran 50 cosas distintas y no sabéis sumarlas y dice, bueno, pues venga. Y un día os dais cuenta que todo eso junto sumaba lo que está pagando el alquiler. Pasa a la siguiente. Se podría pensar si, a pesar de ser mucho dinero, a los inversores les merecería la pena pagar esas comisiones, porque invertir fuese muy difícil. Pero la realidad es que no, que la mayoría de los fondos ni siquiera igualan a la rentabilidad de los índices con dividendos. Y si no invertís no sabéis qué es esto, pero la rentabilidad de los índices con dividendos es lo que ganaría una persona que no supiese absolutamente nada de bolsa, pero absolutamente nada. Entonces, los fondos ni siquiera igualan a alguien que no supiese absolutamente nada de bolsa, con lo cual no están haciendo una gestión que se supone que mereciese mucho la pena pagar por ella. Sí. Y aquí os voy a poner un ejemplo con números. Son dos personas. Antonio invierte directamente su dinero en acciones o bonos o lo que fuese, y Francisco lo hace a través de fondos de inversión. Los dos ganan un 10%. Antonio por su cuenta gana el 10% y Francisco en los fondos gana el 10%. En la práctica, es largo de explicar, pero en la práctica lo más probable, aunque parezca lo contrario, es que el que invierte por su cuenta gane más que los fondos de inversión. Pero aquí lo he puesto igual para que sea más fácil comparar. Entonces los fondos le cobran una comisión del 3% anual, que es la suma de todas las comisiones que cobran los fondos, no solo la de mantenimiento y gestión. Entonces vamos a ver cómo de grande es la diferencia entre los dos al cabo de los años. Pues si los dos empezaron con 100.000 euros, Antonio compró acciones por 100.000 euros y Francisco metió 100.000 euros en fondos de inversión, al cabo de 40 años Antonio tiene 4,5 millones y Francisco tiene 1,3 millones. O sea, la diferencia es brutal. Un 3% al año parece que es muy poco, y después. Por eso no me merece la pena invertir, es mejor que lo haga alguien en vez de yo, porque es poco dinero, pero ya veis que es pues, más del triple, la diferencia al cabo de los años. Entonces pasa a la siguiente. Esas comisiones de solo un 3%, pues hacen que los dos hayan ganado 4,5 millones, pero Antonio no le da nada a sus gestores y entonces se quedan los 4,5 millones, y Francisco le da 3,2 millones a sus gestores y entonces se quedan los 3 millones. Esto, como veis, son dos personas, pero a nivel de sociedad, pues supone que el dinero está muy concentrado en muy pocas manos, porque esos 3,2 millones hay que multiplicarlos por toda la gente que invierte en fondos de inversión, que son muchos millones de personas. Y eso, por cada persona va de 3 millones a unos pocos. Con lo cual se concentra el dinero, se concentra el poder, y esto es una amenaza para la democracia más seria de lo que parece. ¿Pasa? ¿Por qué Francisco hace esto? ¿Por qué le da todo ese dinero a sus gestores? Pues básicamente es por dos cosas. Porque no sabe que se lo está dando,
y por las ventajas fiscales. Porque el sistema actual se basa en que extender el miedo y la baja autoestima de la población, para que crea que no puede hacer muchas cosas que realmente puede hacer, entonces la hacen unos pocos y esos pocos son los que se llevan su propiedad privada. Pasa al siguiente. Las ventajas fiscales son todas corrección, porque, como vemos en este caso, a Francisco le dicen que si mete el dinero en fondos de inversión le dan ventajas fiscales. Pero realmente esas ventajas fiscales son para sus gestores, no para él, porque han supuesto que esos 3 millones se hayan pasado de él a sus gestores. Que es lo mismo que pasaba con las ventajas a la vivienda, que iban a los recalificadores de suelo, no a la gente que se compraba las viviendas. Y lo que hacían se subía el precio y ese dinero iba a los concejales y tal que recalificaban el suelo. Pasa a la siguiente. Y el cuarto caso es el uso, que es precisamente el del suelo. Entonces, la intervención del suelo es pues que la gente es dueña del suelo, pero no lo puede usar para construir su vivienda, que es como si no lo tuviese. Por lo cual, esto ha movido nuestra sociedad para mal, porque ha hecho que la vivienda, en vez de ser algo abundante y barato como debería ser, teniendo mucho suelo, pues sea algo caro y muy escaso. ¿Y qué ha hecho? Y eso se ha hecho para enriquecer a una minoría en contra de la mayoría. Y pasa a la siguiente. Entonces, la solución al suelo, liberalizar el suelo, ¿qué es? Las ciudades acaban en un sitio, en una acera, y en la acera de enfrente ya no hay nada. Hay un solar en el que no se pueden construir ya ni empresas, ni viviendas, ni nada. Pero ese solar es de alguien que podría hacerlo, si le dejasen hacerlo. Pero como no le dejan hacerlo, pues al final es como si ese suelo que está a su norte, que es el punto primero que veíamos, no lo tuviese, porque ese suelo tendría sentido para construir ahí algo. Pero si no le dejan, pues no lo puede hacer. Entonces pasa al siguiente. Y la conclusión de todo esto es que hay que ser optimistas porque, como veis, la situación es muy mala, pero técnicamente es muy fácil mejorarla. Entonces, el potencial que tenemos para cambiar la vida de la sociedad aquí es enorme. Y ya, pasa la última, porque la última es solo recordar los 4 puntos. La propiedad, que es lo que todo el mundo piensa, las rentas, que es que ver quién se las queda, el control, que es si sería la gente, a través del control, hace que el patrimonio vaya pasando poco a poco a los que lo controlan, y el uso, que es el problema de la vivienda principalmente. Y ya está. Además, me ha dicho antes que tenía un poco de prisa, que tiene una cena. Sí, pero bueno. Tú sí que vas a abreviar, seguro. No, ya los 15 minutos los agoto. Muy bien. Es Antonio Alonso Timón, que nos va a hablar de la propiedad privada desde el punto de vista jurídico. Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Personal y Recursos Humanos por la Cámara de Comercio de Madrid, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas, coordinador del área de Derecho Administrativo, director del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, secretario del Departamento de Derecho Público, técnico de ADIF, colaborador de Intereconomía TV, con tertulio en programas como El Gato al Agua, El Gato de la Mañana, y es columnista también de La Gaceta. Dispone de un largo historial de publicaciones en material de Derecho Administrativo y tiene un currículum mucho más extenso que ya no sigo porque... No, porque si no vas a votar por los 15 minutos. Esto es una cuestión de la edad. Muy bien, muy buenas tardes. Yo voy a hablar de la propiedad privada desde el punto de vista jurídico y además me ha dejado el balón votando Gregorio con lo que ha dicho, ¿no? Porque la regulación moderna de la propiedad privada desde el punto de vista jurídico parte fundamentalmente de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si hay 2 derechos sacrosantos en los estados liberales democráticos, son la propiedad y la libertad. Pues justamente la Revolución Francesa, a pesar de lo que dice la gente por ahí, supone un ataque muy frontal tanto a la libertad como a la propiedad y supone una falla del lema fundamental que predicaron los revolucionarios franceses, liberté, égalité y fraternité. Pues la regulación jurídico-pública que desde entonces se ha extendido a lo largo de estos 200 años ha conseguido todo lo contrario, que haya menos libertad, probablemente porque la regulación que hace el Estado ha limitado el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, que haya menor igualdad, porque como estaba diciendo Gregorio, y coincido plenamente con lo que ha dicho, ha habido una transferencia de rentas desde una mayoría a una minoría, y hay menos fraternidad, porque la colaboración entre papá Estado y mamá Mercado han diseñado un sistema colaborativo que ha sustituido progresivamente a la familia, que era donde se dilucidaban las relaciones de colaboración entre los sujetos antiguamente. La trascendencia que tiene la aparición del Estado en la regulación jurídica de la propiedad privada ha hecho que tenga un efecto dilutivo. ¿Por qué?
Pues porque hemos pasado de una concepción romanista del derecho de propiedad privada en el que el propietario podía hacer muchas cosas sobre los bienes que poseía, a una limitación total y absoluta de la propiedad privada por la función social que ésta cumple. Eso se ve en las regulaciones, en las distintas regulaciones de los diferentes países, y muy especialmente por lo que hace referencia al ordenamiento jurídico español, fue la Constitución republicana en 1931 la que reguló con tal carácter de función social el derecho de propiedad en su articulado, cosa que refrenda en la actualidad el artículo 33 de la Constitución española de 1978. El artículo 33 de la Constitución española de 1998 reconoce en su apartado primero el derecho a la propiedad privada y a la herencia. No lo reconoce como un derecho fundamental, por lo tanto no está protegido por el recurso de amparo constitucional, pero una vez que en el apartado primero ha reconocido con carácter universal ese derecho a la propiedad privada y a la herencia, posteriormente en los apartados segundo y tercero establece las limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho de propiedad por la función social que viene llamado a cumplir. Especialmente importante es la limitación que se establece en el apartado tercero del artículo 33 de la Constitución cuando hace referencia a la posibilidad de que los poderes públicos ataquen frontalmente a la propiedad privada a través del ejercicio de una potestad tan nuclear con la que cuenta la administración pública como es la expropiación forzosa. Y rodea de una serie de garantías el ejercicio de la expropiación forzosa, básicamente lo rodea de tres límites concretos. En primer lugar, para que la administración pública ataque directamente a la propiedad privada, tiene que estar previsto en una norma con rango de ley, cosa que en la actualidad se cumple a medias porque hay declaraciones genéricas y declaraciones implícitas de utilidad pública o interés social que atacan muy directamente a la propiedad privada y dejan en muchos casos indefensos a los sujetos expropiados. En segundo lugar, que haya una causa de utilidad pública o interés social, y en tercer lugar que se pague un justiprecio. Deja deliberadamente el legislador, el constituyente de 1978, deja fuera del ámbito de protección de la propiedad privada el que el pago de justiprecios deba hacerse antes de la ocupación de los bienes. Y lo deja deliberadamente fuera el constituyente de 1978 cuando regula básicamente siguiendo el modelo del antiguo artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1789, que era el que regulaba los límites al ejercicio de la expropiación forzosa por parte de los poderes públicos. Digo que lo deja fuera porque el constituyente es consciente de que en España el 90% de los procedimientos de expropiación forzosa se llevan a cabo a través del procedimiento de urgencia. ¿Y qué significa la utilización del procedimiento de urgencia? Pues significa que primero se ocupan los bienes y luego se paga. Con lo cual ahí tenemos de nuevo una quiebra al principio de propiedad privada y una indefensión más frente a la que se encuentra el sujeto expropiado cuando la administración pública decide ejercitar la expropiación forzosa. Por lo tanto, hoy tenemos que decir que hay una gran limitación del ejercicio de la propiedad privada, del derecho de la propiedad privada, desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde un punto de vista urbanístico, España desde el año 1956, cuando se aprueba la primera ley del suelo, la ley del suelo de 1956, que curiosamente hay cosas muy curiosas en la vida, y esta es una de ellas. Bajo un régimen dictatorial de derechas, como se supone que era el régimen franquista, se aprueba una ley del suelo extremadamente de izquierdas. Está tomada de la ley del suelo inglesa de 1947 de los socialistas ingleses, de los laboristas ingleses. Claro, el general Franco no entendía mucho de urbanismo y le metieron un gol por la cuadra con una ley absolutamente intervencionista en el ámbito de la propiedad privada. Desde 1956, como digo, la situación del propietario privado es una situación estatutaria. Como decía antes Gregorio, tú puedes tener una heredad, tú puedes tener una finca, pero tú no puedes hacer lo que te da la gana sobre esa finca. ¿Qué es lo que puedes hacer sobre esa finca? Lo que te dice el planeamiento, lo que te dice el planeamiento urbanístico. Es muy interesante lo que ha contado él también, que podríamos ir desarrollando acerca de los problemas que tenemos en España como un país. Si ustedes se suben en un avión en España,
ven que hay mucho suelo libre. Yo cojo un avión en Madrid y viajo a Ámsterdam y veo que en Madrid hay terreno por todos los sitios. Y en Ámsterdam está todo edificado y resulta que el precio de la vivienda en Ámsterdam es mucho más barato que en Madrid. Pues en buena medida eso está propiciado por el intervencionismo, por el excesivo intervencionismo en el mercado del suelo que tienen las administraciones públicas cuando no se produce una verdadera liberalización del suelo. Hubo un intento de liberalización en el año 1996 cuando por primera vez en el ordenamiento jurídico español se diseñó el suelo urbanizable como el suelo residual, es decir, sobre el que se podía construir salvo que hubiese una razón suficientemente justificada que impidiese esa construcción. Eso lo intentó llevar a cabo el gobierno del Partido Popular en la primera legislatura del señor Aznar, pero posteriormente se lo cargó el Tribunal Constitucional en una famosa sentencia que fue la sentencia 61-1997 de 20 de marzo que otorgó esas competencias acerca de las técnicas urbanísticas a favor de las comunidades autónomas, con lo cual se quebró todo el sistema, dejando al Estado sin competencias reales para poder elaborar una política de suelo a nivel nacional, y de eso todavía estamos sufriendo las consecuencias cuando afortunadamente sufrimos menos consecuencias de lo que podría haber sucedido con esa nefasta sentencia del Tribunal Constitucional, pero eso solo es gracias a que las comunidades autónomas son poco creativas y no han diseñado 17 modelos distintos de urbanismo, sino que se han copiado las unas a las otras, y básicamente el modelo de urbanismo sigue siendo uno con dos matices muy concretos. El de la Ley del Suelo de 1956, ese es el urbanismo intervencionista talibán de la Universidad de Kabul, representado en el ordenamiento jurídico español por un catedrático de Derecho Administrativo, que es el que ha hecho todas las leyes del suelo de las comunidades autónomas socialistas, que es Luciano Parejo, y otro modelo en el que hay un poquito más de reconocimiento de la libertad, que viene representado por otro catedrático de Derecho Administrativo que se sitúa en una posición contraria, que es Tomás Ramón Fernández. Bien, pues decíamos que esa limitación que se lleva a cabo en cuanto al ejercicio de la propiedad privada por la legislación urbanística se completa por otra limitación muy importante que ya ha salido aquí a lo largo de esta tarde, que es la limitación fiscal. Es decir, las cargas fiscales que gravan el derecho de propiedad son son confiscatorias, es decir, a veces con doble imposición sobre los bienes. Aquí se ha comentado el supuesto de la herencia, del impuesto de sucesiones. Pues evidentemente no tiene mucho sentido que si una persona ha comprado una casa y ya ha pagado todos los impuestos, tenga encima su sucesor que seguir pagando impuestos al Estado. No tiene gran sentido. Hay que tener en cuenta que la propiedad privada está gravada por impuestos estatales, por impuestos autonómicos y por impuestos locales. O sea que el gravamen sobre la propiedad privada es mucho. Pero es que además hay una limitación también en cuanto al ejercicio del derecho a la propiedad privada por la legislación civil. ¿Por qué? Pues porque la ley de arrendamientos urbanos o la ley de arrendamientos rústicos son leyes que están pensadas en contra del propietario para favorecer fundamentalmente los intereses del arrendatario. No solo desde el punto de vista de los problemas que tiene el propietario cuando alquila una vivienda y no le paga al inquilino, que se desea para poder echarle de su propiedad. Afortunadamente en los últimos años ha habido algunas reformas legislativas en la ley de enjuiciamiento civil que han tenido como objetivo reducir el procedimiento de desahucio y se ha conseguido en buena medida, pero no se ha solventado en su totalidad los problemas a los que se enfrentan los propietarios cuando deciden alquilar una vivienda, lo cual eso tiene un problema fundamental, que es que no se ponen muchas viviendas en alquiler en el mercado español. No tenemos una correlación de propiedad y alquiler en España próxima a la que tienen otros países europeos, y en buena medida es por la ausencia de seguridad jurídica que tiene el propietario cuando saca una casa en alquiler. Pero es que también decíamos que hay que tener un mínimo de tiempo la casa alquilada, y antes hemos pasado la ley de arrendamientos urbanos que se establecía un mínimo de 5 años. Hasta que no pasaban 5 años no podía ser el propietario el que decidiese si se extendían el plazo de arrendamiento.
y ahora se ha reducido a 3. Son 3 años. Durante los 3 primeros años es el inquilino el que decide si se prorroga el contrato o no se prorroga el contrato. El propietario es a partir del 3er año cuando puede decidir si efectivamente se prolonga la duración de esa relación jurídica o no se prolonga esa relación jurídica. La conclusión que cabe hacer sobre la situación actual que tenemos es que creo que a lo largo del siglo, yo soy menos optimista que Gregorio, creo que a lo largo del siglo XXI vamos a seguir asistiendo a un efecto dilutivo de la propiedad privada. De hecho ya se está produciendo en muchos ámbitos, como es el ámbito de los bienes muebles. Si ven ustedes, y además se está apostando precisamente por la no propiedad privada, ven ustedes ahora lo que está teniendo lugar con respecto a los coches, la posibilidad de que no te compres coches, de que los coches pues simplemente los uses, etcétera, etcétera. Probablemente eso que ha empezado en el ámbito de los bienes muebles tenga una traducción dentro de poco al ámbito de los bienes inmuebles con distintas fórmulas, y de hecho ya han aparecido algunas de ellas de las casas low cost, de la posibilidad del condominio, de la multipropiedad, etcétera, etcétera. Y yo no soy optimista porque sigo pensando que el Estado va a seguir interviniendo brutalmente en el ejercicio de la propiedad privada, lo que nos va a llegar a que se incremente todavía más ese gap social, esa transferencia de rentas hacia las clases más privilegiadas en detrimento de las clases menos privilegiadas. Lo que sería deseable es que hubiese un ajuste, es que esa intervención estatal, que además en el ámbito urbanístico en España tiene unos efectos absolutamente desastrosos, porque siempre que ha intentado intervenir el Estado lo ha hecho contraciclo económico. Siempre que se ha aprobado una ley de urbanismo en España se ha aprobado todo lo pasado y ha tenido unos efectos perversos sobre el mercado de la vivienda. Y por lo tanto lo que sería deseable es un menor intervencionismo, lo que sería deseable es una mayor protección de la propiedad privada, porque la mayor protección de la propiedad privada lo que asegura en última instancia es una mayor paz social. Y esto es lo que les quería contar esta tarde. Muchísimas gracias. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna cuestión que hacerle a... Sí, yo le quería decir a Ricardo, cuando ha dicho lo de que se recoge la cosecha y que luego se dejaba el resto, pues hace muchos años, yo recuerdo en el pueblo de mi padre, que eso se hacía, lo cual pone de manifiesto realmente cómo estaba la cultura católica metida dentro de la sociedad. Pero vamos, que ya la gente lo recogía, y había otras personas que eran conocidas dentro del pueblo, que es lo que, además aquello tenía un nombre, lo que pasa es que no lo recuerdo. Lo que yo hacía ilusión, justo eso, que ha impregnado la cultura y las costumbres, los cantos de España, y ese versete que le he pedido a mi madre por teléfono, que ustedes lo conocen, es el coro de las espigadoras, de la Rosa de la Azafata. Cojo solamente un trozo. Dice: por los caminos de los rastrojos soy la hormiguita de los despojos, y como tengo tan buenos ojos, espigo a veces de los manojos. Eso es la... ¿Cómo se dice? No, quería decir el núcleo. No, que los españoles... Picaresca. La picaresca española, que no tiene que ver con los crímenes estos que nos escandalizan, que es otra cosa, ¿no? Y que está más dentro del legítimo derecho, bueno, de una persona que va buscando lo mínimo para subsistir. Dice: ten memoria de mí, segador, no arrebañes los campos de mies, que detrás de las hoces voy. Entonces eso es un ejemplo de eso. Yo he anotado cuando estaba interviniendo mis compañeros de mesa, que yo siento, no sé qué pensarán ustedes, que en España ahora mismo en general hay, dentro de lo políticamente correcto, que es lo que nos manda a todos, aunque luego en realidad muy poca gente se lo cree, ¿no? Hay como una visión negativa de la propiedad, ¿no? Cuando se habla que alguien tiene algo, parece que es que son pecados, ¿no? Fíjate lo que tiene, ¿no? Como si fuera algo que lo mancha de alguna manera, ¿no? En el otro extremo tenemos la visión anglosajona, que viene de la teología protestante, que identifica la riqueza con la bendición de Dios, ¿no? Y la riqueza por sí misma tal. La visión cristiana, católica nuestra, es una visión positiva
de la propiedad privada, pero siempre de esa manera, una propiedad privada con una conciencia social ejercida libremente por el dueño, no porque el Estado le mete la mano y le quita lo que quiere quitarle, no, eso no tiene nada que ver, sino una propiedad privada que se ve como algo bueno, pero que a su vez tiene como una cierta obligación en sí misma, porque su propia esencia le lleva a esa generosidad, a esa solidaridad creativa, que hay millones de formas de hacerlo, que cada uno mata de la manera, ¿no? Yo quería hacer una pregunta que quizás no me ha quedado muy claro. Cuando Aznar intenta cambiar la ley del suelo, le dice el constitucional que no, y dice que lo lleven a cabo las comunidades autónomas. Pero ¿tiene el constitucional potestad para hacer eso? El constitucional lo que tiene que decir es si las cosas están de acuerdo con la Constitución o no. Claro, y eso es lo que dijo, que el Estado no tenía competencia para esto. Vamos a ver, todo esto viene, la explicación es un poco más larga. Claro, la sentencia 61-1997, 20 de marzo, lo que hace es resolver los recursos de inconstitucionalidad que se plantearon contra la ley del suelo de 1990 y el texto refundido de 1992, que eran leyes socialistas. Por cierto, hechas de una muy mala manera por el señor Borrell. Porque el señor Borrell, sin consenso de las comunidades autónomas, desde el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que detentaba en ese momento, él, como era muy listo, pues entonces él hace una ley de más de 300 artículos cuando la competencia directa por la Constitución no está atribuida al Estado, sino que está atribuida en el artículo 148.1.3 a las comunidades autónomas. Claro, cuando las comunidades autónomas se encuentran con una ley de más de 300 artículos, pues de, oiga, la competencia directa en la materia la tengo yo, que me deja usted a mí, qué margen de desarrollo me deja usted a mí con más de 300 artículos, entonces se van al Tribunal Constitucional. Por cierto, hay algunas cosas muy exquisitas y hay algunas anécdotas muy curiosas sobre esta sentencia de este procedimiento. Entonces, cuando llega, esto se lo encuentra ya el gobierno Aznar, estos recursos de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que dentro de las dos legislaturas del señor Aznar, al principio en junio de 1996, en junio del 2000, dentro de ese paquete de medidas liberalizadoras, lo que intentó es establecer unas medidas de liberalización del suelo. Entre otras cosas, por ejemplo, bajó del 15% al 10% el dinero que hay que darle a los ayuntamientos por el aprovechamiento susceptible de apropiación, que se llama así. Pensando que con eso, reduciendo el 15% al 10%, iba a bajar el precio de la vivienda. No se produjo. ¿Por qué? Porque los promotores se quedaron con ese 5% y no lo trasladaron vía precios al comprador de la vivienda. Pero a lo que íbamos, cuando resuelve esto, el Tribunal Constitucional dice, no, la competencia directa sobre el urbanismo puro y duro, y el urbanismo puro y duro es planeamiento, gestión y disciplina urbanística, la tienen las comunidades autónomas. Usted, señor Estado, tiene una competencia para regular lo que el Tribunal Constitucional se inventa en esa sentencia y denomina el Estatuto Básico de la Propiedad Urbana. ¿Y qué comprende el Estatuto Básico de la Propiedad Urbana? El Estatuto Básico de la Propiedad Urbana comprendía los derechos y deberes de los propietarios en cada tipo de suelo para igualar el ejercicio del derecho a la propiedad privada a todos los españoles, independientemente de que viviesen en La Coruña, en Barcelona o en Cádiz. En segundo lugar, el régimen de valoraciones urbanísticas. En tercer lugar, la responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones urbanísticas. Y en cuarto lugar, la expropiación forzosa en materia por razón de urbanismo. Y no tiene nada más de esas 4 competencias que se dan al Tribunal Constitucional a favor del Estado. La que únicamente tiene chicha de verdad es la de las valoraciones urbanísticas, que sigue actualmente vigente. Por lo tanto, el Estado se encuentra con una sentencia que es muy favorable a las comunidades autónomas. ¿Y por qué digo que esto es muy curioso? Porque algunas de las comunidades autónomas que habían recurrido al Tribunal Constitucional, cuando les dan la razón, por ejemplo Cantabria, y entonces dice el Tribunal Constitucional que la competencia es autonómica, Cantabria, entre otras comunidades autónomas, no solo esa, Andalucía también lo hizo, publicó una ley nueva de urbanismo que dijo, de un artículo único que dijo, en el territorio de la comunidad autónoma de Cantabria estará vigente el texto refundido de 1992, que era la ley estatal. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque nadie estaba preparado para esa sentencia, se destruyó todo el sistema urbanístico español y hasta que tuvieron tiempo para reaccionar las comunidades autónomas y aprobar una legislación propia, tuvieron que asumir como legislación propia la legislación estatal que había declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional. O sea que todo esto es un poco más complicado de lo que parece, pero sí que hubo un intento de liberalización del suelo que no fue llevado adelante
porque el Tribunal Constitucional dijo que la competencia era autonómica y las comunidades autónomas luego siguieron aprobando leyes que no liberalizaban suelo. Es tan fácil, el suelo se divide en tres: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Lo que decía esta ley es, hombre, el suelo urbano está claro, que es lo que está consolidado por la edificación. El suelo no urbanizable pues tiene que estar muy justificado. Oiga, ¿por qué no puede construir usted ahí? Pues porque haya un valor paisajístico, porque haya un bosque, un valor cinegético, porque haya animales que haya que proteger, o sea, sobre todo lo demás, suelo urbanizable, usted construir donde quiera. Bueno, pues eso es lo normal, lo que decía esa ley de Aznar. Lo que dice nuestra legislación urbanística es que no, que todo el suelo urbano está claro, que el suelo urbanizable me tiene usted que justificar por qué se puede urbanizar ahí y por qué se puede construir, y que luego en el suelo no urbanizable es el resto, no hay que justificar nada, porque normalmente lo normal es que no se pueda construir. O sea, está todo fuera de toda lógica. Por eso, es muy importante señalar lo que ha dicho Ricardo sobre la diferencia entre el modelo de propiedad privada en el ámbito anglosajón y en el ámbito continental europeo. Eso tiene una explicación histórica y también tiene una explicación de que la Revolución Francesa no llega a Inglaterra precisamente, se beneficia de esa diferente concepción de la propiedad privada no revolucionaria. ¿Querías preguntar tú? Sí, una pregunta. No va dirigida a nadie en conjunto. Quería lanzar un poco una reflexión y encantado de oír cualquier opinión, pero se pone un poco el foco en la extracción de rentas por parte del Estado y también tenemos que tener en cuenta la realidad de, primero, tú mencionabas grandes fondos de inversión y también grandes multinacionales, y lo vemos de forma muy clara en los centros de las ciudades, cómo solo esas grandes corporaciones tienen capacidad de pagar realmente unas rentas altísimas, que en muchas ocasiones también son generadas porque la propiedad de esos inmuebles, de los locales, ya son parte de fondos de inversión. ¿Cómo se nos está echando un poco a nosotros, a los ciudadanos y a nuestras pymes de la vida económica del centro de las ciudades? Y si no entendéis esto también como, al final, una limitación a la propiedad privada de alguna manera, porque el foco realmente está en nosotros, en los ciudadanos, y estos fondos y grandes capitales, y perdón por usar la terminología marxista, nos están echando a nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo. Y esto tiene que ver con la liberalización del suelo. Y lo hacen para eso. Dejan construir con poco suelo, viviendas y locales, oficinas y de todo. Entonces el poco suelo que hay cada vez es más caro y cada vez lo puede comprar más gente. Claro, alquilar. Entonces hay que liberalizarlo para que se pueda construir en muchos más sitios y haya muchas más cosas mucho más baratas. Viviendas, locales, oficinas, de todo. No, pero no quieres. Mira, Carmena, lo que Claro, es el corredor de... Con esto se enriquece una minoría. Además es curioso, no quiero yo monopolizar, pero claro que esto me gusta mucho. Es curioso la concepción que tiene la izquierda sobre la edificación y sobre el urbanismo. Entonces cuando hablas con ellos y les cuentas todo esto, y hombre, vamos a ver, si hay más suelos, y es que es la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más suelo hay en el mercado, pues lógicamente se abarataría el precio del suelo. Es claro, si tú en el planeamiento urbanístico te está diciendo que solo puedes construir en esta zona, ¿qué es lo que estás haciendo sobre esa zona? Un calentamiento brutal del precio, ¿vale? Si tú puedes construir en más zonas, pues evidentemente si el señor que tiene aquí una propiedad te la pone muy cara, pues te vas a otro sitio. Es que eso es así. Pero ¿qué dice la izquierda? ¿Qué dice la izquierda? La izquierda te cuentan el rollo de la ciudad compacta. Es que ellos creen en la ciudad compacta. Yo les digo que la ciudad compacta, muy bien, la ciudad compacta es Benidorm. ¿Os gusta Benidorm? Eso es una ciudad compacta. La ciudad compacta es Nueva York. No, es que los rascacielos, no sé qué, no sé cuántos, es que eso es la ciudad compacta. La ciudad compacta es un término que acuñaron por ahí alguien en Leipzig en el año 2007 y se les ha quedado mucho eso de la ciudad compacta. Pero al final a quienes perjudican fundamentalmente son a las rentas bajas, ¿no? La izquierda siempre perjudica a las rentas bajas. ¿El caballero quería hacer una pregunta? Bueno, si se me permite, para contestar a Eduardo, bueno, a mí me contaron que en su momento, cuando cerró el Marks & Spencer de Serrano, lo compró el Corte Inglés única y exclusivamente para impedir que se le colocase otro ahí. Exacto. Otro es. ¿Por qué? Porque tienes una ventaja competitiva tremenda, que es que tus clientes viven en las ciudades y están al lado de los centros comerciales, mientras que los Carrefour, los IKEA y demás están en las afueras, por lo que limitas un poco tu capacidad a tu competidor.
Y nosotros como empresarios ya no podemos competir. Se nos echa de la vida económica porque no tenemos esa capacidad. Pero bueno, y para mencionar que no todo es extracción de rentas, como dices tú, a mí una de las mayores limitaciones a la propiedad privada que hay, que es vía legislación urbanística, y es que lo que me ha contado mucha gente que tiene chalés, que viven chalés adosados en las afueras de Madrid, tienes un árbol en el jardín y hay de ti como lotales. Sí, bueno. Porque ahora hay una especie de censos de árboles en la comunidad de las encinas. Las encinas, los Todo, fresnos, los cualquier pinos, árbol que tengas, no digamos los acebos. Y como lotales, bueno, primero tienes que pedir una permiso. licencia, sí. Tienes que pedir permiso. Pues tendrían que dar una licencia. Bueno, no, perdón. Cada ayuntamiento tiene un censo de árboles. Una vez, y te van censando. Una vez que pasa algo, que quieres talar el árbol, porque el árbol ha crecido mucho y las raíces se te están metiendo en el sótano, te están destrozando las tuberías o la piscina, tienes que pedir hora al técnico. Tienen que ir a que lo vean. El técnico te da hora, como si fuese el fontanero o el médico. Tienen que ver si te parece, si es verdad lo que tú dices. Y esto van pasando meses. Y lo más seguro es que te digan que no. Pero si te dicen que sí, lo tienes que hacer a tu costa y luego pagar una tasa. En unas ocasiones era gratuita, pero con esto de la crisis la tasa... Ya no es nada gratuito. No, y además tienes que hacer una inversión en repoblar en otro sitio, en comprar plantas o en tal, equivalente. Entonces, ¿tú te crees que tienes la Ponderosa o tienes, no sé, lo de Dallas o lo de Dinastía? No, macho, no. O sea, el dueño es el concejal de urbanismo del pueblo. Ricardo quería también contestarte. Sí, pero ¿cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, yo creo que tu reflexión está un poco en torno a una cuestión clave. Pues como en las medicinas que tienen distinto nombre, la marca o color, o si las pastillas de una forma o de otra, pero lo que importa es el principio activo de esa medicina, ¿no? Que la economía o la producción de riqueza, ¿cuál es su principio activo? Es el ser humano, es la persona que lucha, que tiene una ilusión, que tiene el deseo de conseguir algo bueno que ha descubierto en su cabeza, y ahí es donde hay que apuntar realmente. Entonces, eso que tú de alguna manera reivindicas, creo que tiene mucha verdad. Pues es humanizar la vida económica o humanizarla. Cuando se humaniza bien humanizada, pues es florecente, como ha demostrado, por ejemplo, las imágenes que nos ha puesto aquí Pedro, que hablaban por sí solas, ¿no? Algo que se decía, y ya termino, que la economía debía servir al hombre y las finanzas debían servir a la economía, y parece que se ha subvertido el orden y ahora es la economía quien sirve a las finanzas y el hombre quien sirve a la economía. Pero sí, permitiendo la libertad, cuadrar el círculo. Quería preguntar al caballero. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Vicente Ramos Martínez, yo soy venezolano, que no soy español, y como venezolano, que solamente tengo, y aparte de ser español, solamente tengo aquí 1 año y medio, yo veo las cosas desde otra perspectiva. El ataque a la propiedad privada que están viviendo todos ustedes aquí en España no es algo casual que está pasando aquí en la península ibérica, es un plan diseñado a nivel mundial desde el Foro de Sao Paulo y la Internacional Socialista, y es un ataque de populismo, de comunismo a nivel mundial. Ve lo que les doy una advertencia, que vean esto como un ataque a nivel mundial a la propiedad privada, no solamente en España, es a nivel mundial. Y el enemigo, todos sabemos quién es. Y bueno, gracias por invitarme, Nacho, y gracias. Solamente les quiero hacer esa advertencia. Sí. Gracias. Yo quiero contestar. Yo estuve en Venezuela en el 95 y cuando hablaba Pedro de Rusia, que me ha gustado mucho, lo ha hecho muy gráfico y muy plástico, pero me da ganas de decirle, o sea, un poco podemos transmitir la imagen como que es algo que ha pasado ya. Y efectivamente yo me acordaba de Venezuela, que es un ejemplo vivo de la destrucción del tejido productivo, de la paz social, de la devastación de un país que a lo mejor no está en su mejor momento, pero que no tiene nada que ver con lo que se habla. Podríamos haber invertido esas imágenes en color y pasar a blanco y negro de lo que ha pasado con Venezuela, y gracias a Dios que es un pueblo maravilloso, que aguanta, que es sufrido, que está unido, porque lo lógico es que hubiera saltado también la sangre y hubiera acabado en una guerra, y gracias a Dios no han llegado a eso.
pero es terrible lo que está pasando en este momento, y una de las razones es esta que nos ocupa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Más que una pregunta, bueno, primero agradecimiento y luego una reflexión, y una reflexión que acaba un poco en pregunta, ¿no? Me encanta el orden de la mesa porque en la moral, la moral divina, moral religiosa, marca, o debería marcar, o ha marcado, para mí ha marcado, ¿no? Como católica, todo el componente normativo que va pues, a la historia, todo el tema del grano que ha citado, ¿no? La problemática, luego viene la economía, para arreglar eso, y luego viene la ley. Y está muy bien sentado, ¿no? Porque al final la moral divina y la ley divina y la ley humana están un poco separadas, pero al final se pueden juntar, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si invertimos el orden del final de la charla, acabaremos con usted, ¿no? Acabaremos con Dios, ¿no? Con su ley divina, ¿no? Y hacernos una reflexión todos a nivel ya empresarial, laboral, porque gracias a Dios pues hay muchísimos empresarios dedicados a sus empresas, sobre todo de cara a ayudar a los demás, como ha citado, ¿no? Pero hay un problema. A raíz de lo que decía de la doctrina social, de que tenemos un interés particular, todos, yo le preguntaría a la Iglesia, ¿su interés particular cuál es ahora? No he terminado el último, ¿no? Porque a lo mejor yo, o otra persona, mi interés particular está en la Iglesia, a nivel laboral. Está en la Iglesia, a nivel laboral, a nivel empresarial. Pero es que para la Iglesia, de momento yo no soy su interés particular. Gracias. Bueno, yo lo que te puedo responder es que decimos la Iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La Iglesia somos los bautizados ante todo, con Jesús. Eso ante todo. Luego hay una jerarquía, sabemos que cada persona, aparte de nuestra fe, tenemos nuestra inclinación también, nuestras sensibilidades, y es una respuesta que es muy difícil de concretar. Lo más objetivo que te puedo decir es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es maravilloso. Luego, como decía aquí mi compañero, pues a veces una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Eso ha pasado siempre, pasa hoy, seguirá pasando, pero donde está la luz es en lo que Dios nos ha revelado, lo que la Iglesia transmite fielmente. Luego, en los hechos concretos veremos muchas incoherencias o desobediencias o despistes, pero el mensaje es luminoso. Bueno, yo quiero añadir, el orden de la mesa es de nuestro amigo Nacho Mínguez, que es el que nos ha colocado. No sé si ha sido un soplo de su ángel de la guarda. Hombre, sobre la Iglesia, yo como soy de Bilbao, siempre tuve un profesor bastante bueno de Derecho Mercantil en Deusto, que tenía como guía, nos hablaba mucho de este sacerdote que es el que funda el grupo Mondragón, de Cooperativa Mondragón, Arismundo Navarrete, no me acuerdo cómo se llamaba, ya se me olvidó hace muchos años. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que es la aplicación de la doctrina social de la Iglesia a una situación concreta. Y además, lo que tenían escuelas de formación, tenían talleres, tenían tal. Lo que pasa es que luego la Cooperativa Mondragón, como ya sabrá usted, pues están pasando por una mala situación porque, claro, la burbuja y la borrachera afecta a todo el mundo. Y sobre lo que ha dicho el caballero venezolano, pues, y no lo hemos mencionado aquí, una de las mayores vías de expropiar, destruir la riqueza de la propiedad privada, lo están sufriendo en Venezuela, es la inflación. Que de un tiempo a esta parte ha desaparecido en Europa. 8.000% en este momento. Yo estoy en Twitter y los que estén en Twitter, si siguen cuentas, hay un sacerdote venezolano soberbio, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo, perdón? El padre Palmar. Uno mayor, con barba. Moreno. Sí. El padre Palmar. Bueno, pues él y otros muchos venezolanos vengan a mandar fotos por Twitter o peticiones de ayuda de gente que no tiene dinero para pagar medicinas fundamentales, pues para la quimioterapia, para cualquier tratamiento económico, médico. Y eso es por la inflación. Ni para comer. Ni para comer. Y nos queda una última pregunta. Vamos a tener que ir porque si no, además me cierran el garaje de ICADE, no puedo coger la moto, no puedo ir a una cena. Le excusamos, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias.
No, yo simplemente con una aportación de un dato, porque ya los tenemos que ir todos, y es que hoy venía hablando Libertad Digital y daba el dato siguiente: la renuncia por el exceso notarial de gente que renuncia a su herencia está en 40.000 digamos, personas, herencias que no se han recibido. Esto se lo queda al fisco y supone al fisco al año 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros de herencias no recibidas, lo que indica en la contradicción que está viviendo nuestra sociedad. Es terrible. ¿No? Eso demuestra que al Estado no le va a interesar cambiar el impuesto de sucesiones. Estamos en 14.000, en poco estamos en 30.000. Vamos. Si encima hacen esto que decían los socialistas de armonizar la fiscalidad entre las comunidades autónomas, o sea, todos a pagar lo mismo. Y yo hago otra cosa que le diría el tema de la Iglesia, que no ha salido aquí, es muy interesante, bueno, hay muchas cosas, pero una de estas que es el tema de la escuela de Salamanca, que fue una pena que en la historia de España, y muy especialmente por la Iglesia, dejar abandonado, yo creo que esa es la palabra, todo lo que fue la escuela de Salamanca en la parte económica. Porque realmente cuando llegan después los ingleses, Adam Smith, etcétera, que pasan una temporada de 100 y pico de años, realmente lo que hace es copiar lo que ya habían hecho los teólogos. Lo que ocurre es que no sé por qué nosotros hemos ido al derecho de gente y a la India y lo maravillosos que somos y tal y cual, cuando lo que hablaban los protestantes nosotros lo teníamos definido aquí en la escuela de Salamanca en la época de mayor, digamos, potencia económica y de Estado. Pues le voy a dar una buena noticia. Hay quien ha tomado el testigo de la escuela de Salamanca no solo en el aspecto económico, sino en otros muchos, por la riqueza que supone. En la universidad donde yo doy clase, por ejemplo, las humanidades tienen mucha fuerza y creciente, incluso hay una calle dentro del campus que se llama de la Escuela de Salamanca. Y la idea es que se retome todo aquello, y porque efectivamente tiene una riqueza muy grande. En ese campo, tenemos que terminar porque se nos acaba la hora de la sala. Muchas gracias. Gracias.